Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es María Ángela Brizuela y voy a compartir con ustedes un breve resumen acerca de estos métodos que estamos estudiando, como son el método A y el método B, herramientas muy importantes para nosotros poder plantear nuestros bosquejos de los sermones bíblicos. Tanto el método A como el método B, ellos comparten una estructura parecida o poseen una idea central parecida, sin embargo, se diferencian uno del otro y ya lo vamos a ver a continuación. Para comenzar, entonces vemos que tanto el método A como el método B nos van a ayudar a nosotros crear las partes del problema y las soluciones de nuestro sermón bíblico. Si hablamos del método A, vemos entonces que en el método A debemos primero presentar el problema antes de la solución. Esta parte es muy importante, vuelvo y repito, en el método A debemos presentar el problema antes de la solución. Y vamos a comenzar entonces con lo que sería la parte del problema, cómo vamos a crear este problema. Es importante destacar que para eso debemos tomar en cuenta que el problema lo vamos a ver como una verdad para creer o un principio para vivir. Esto es muy importante a la hora de nosotros plantear el problema o los posibles problemas, porque vemos que no necesariamente tiene que ser un problema o dos o tres o cuatro, no hay límite alguno en cuanto a la cantidad de problemas que vamos a nosotros plantear. Eso va a depender del pasaje bíblico que hayamos escogido. Sin embargo, por ejemplo, puede haber un problema con 3 soluciones, pero también puede haber 2 problemas con 2 soluciones. Entonces, vuelvo y repito, la cantidad, en cuanto a la cantidad de problemas o principios que vamos a plantear, no hay limitación alguna. Todo siempre va a depender del pasaje bíblico que hayamos escogido. ¿Qué vamos a hacer entonces luego de plantear este problema? Como un principio para vivir o, vuelvo y repito, una verdad para creer. Luego debemos hacer 3 cosas muy importantes que son explicarlo, ilustrarlo y aplicarlo. Explicarlo, ilustrarlo y aplicarlo. En toda esta estructura, lo primero que debemos hacer entonces es explicar. En esta parte del bosquejo que vamos a hacer, vamos a plantear lo que es el trasfondo bíblico, el contexto, hablar quizás de las causas del problema. También podemos describir detalles importantes de ese pasaje bíblico, los conceptos relacionados al tema que estamos tratando. Por supuesto, todo esto de acuerdo al pasaje bíblico base que nosotros tenemos para nuestro sermón bíblico. Y también, si hay personajes, podemos hablar acerca de estos personajes en lo que es esta parte de la explicación. Segundo, debemos ilustrarlo. Vamos a ilustrar todo lo que tiene que ver esta parte del problema que planteamos como principio o una verdad para creer. Recordemos que las ilustraciones nos ayudan a que ese mensaje pase de la mente al corazón. Entonces es muy importante que siempre tengamos una ilustración. Y por último, también podemos entonces aplicarlo. Vamos a llevar esa verdad bíblica a aplicarla en el presente, en el hoy. Y otra cosa importante en esta parte es que podemos también, sería bueno combinar la ilustración con la aplicación. Damos nuestra ilustración y de una vez hacemos lo que es la aplicación. Entonces, vemos que en este método A vamos a plantear el problema como un principio o una verdad para creer. Vamos entonces a explicarlo, ilustrarlo y aplicar. Luego tenemos que va a haber una oración de transición. Esta oración de transición la vamos a utilizar para evitar pasar de manera brusca del problema a las soluciones. Entonces, esta oración de transición es importante para que cuando pasemos de una parte del sermón a otra, no ocurra de manera brusca. Entonces,
debemos tener lo que es la oración de transición. Entonces, en toda esta estructura del método A, vemos que va a haber una estructura donde debemos plantear el problema, explicarlo, ilustrarlo y aplicarlo. Las soluciones de igual manera, debemos explicarlas, ilustrarlas y aplicarlas. Pero vamos a tener una estructura completa donde vamos a colocar el título de nuestro sermón, la base bíblica, una introducción, para luego ir entonces a lo que sería plantear ese principio o verdad bíblica como problema y las soluciones. Entonces vemos que el método A tiene una estructura muy parecida en referencia al método B. ¿En qué se diferencian ellos? Que en el método B, vuelvo y repito, en el método A dijimos que entonces vamos a presentar el problema antes de la solución. Siempre vamos a presentar, sea 1, 2, 3 problemas que tengamos, primero vamos a hablar de esos problemas para luego irnos a las soluciones que nos da la palabra de Dios. Pero en el método B vamos entonces a presentar lo que es el mensaje bíblico, primero planteando el problema, vuelvo y repito, esa verdad para creer o ese principio para vivir, lo vamos a plantear, pero luego seguidamente o inmediatamente vamos a dar esa solución. Entonces sería problema, solución, problema, solución. Entonces vemos que se diferencia entre el método A, que el método A primero íbamos a hablar de todos y cada uno de esos problemas que teníamos para luego aplicar las soluciones. Entonces estas dos herramientas o estos dos métodos, tanto el A como el B, son realmente útiles para cada uno de nosotros poder tener un bosquejo bien estructurado de nuestro sermón bíblico. Bueno, Dios les bendiga y les guarde.